Buenos días a todos. Como siempre, para mí es un privilegio poder estar aquí con vosotros compartiendo la palabra un día más. Y como cada inicio de año, como hemos hecho los últimos 6 años aproximadamente, en esta época del año, después del domingo que tenemos en el que predicamos acerca de la visión de la iglesia, tenemos una serie normalmente en la que hacemos unos reajustes o unas recalibraciones, ¿vale? Para situarnos, para ver dónde estamos, para ver hacia dónde vamos, para ver qué es lo que quiere el Señor y de qué se trata todo esto, ¿no? Y el hecho de a dónde vamos tiene muchísimo que ver con el Evangelio, porque el Evangelio no solamente es algo que se nos ha dado o se nos ha hecho a nosotros, como asegurarnos un lugar en los cielos o proveer de un futuro para nosotros, sino que el Evangelio no solo ha hecho algo en nosotros, sino a través de nosotros. El Evangelio ha hecho algo a través de nosotros. Y es precisamente eso lo que quiero que compartamos en el día de hoy. Y hay cosas que sucederán cuando creamos genuinamente en el Evangelio. Es una expectativa que tenía Jesús. Y creo que es una expectativa que también debemos de tener cada uno de nosotros. Cuando creemos en el Evangelio reordena. El Evangelio sitúa las cosas en su lugar. El Evangelio prioriza las cosas en nuestra vida que realmente son importantes. Hace cosas a través de nosotros de manera que trastorna completamente toda nuestra vida. Cambia absolutamente todo. Cambia nuestra familia, cambia nuestro lugar de trabajo, cambia nuestras amistades, cambia nuestra cultura. Así que vamos a ver en el día de hoy cómo sucede todo esto. ¿Qué es ese evangelio? ¿Qué es esta clase de evangelio que dice la palabra que tiene poder? ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Hay varias formas en las que nosotros podríamos definirlo, pero dejadme que os diga lo que considero que es la esencia del evangelio, la esencia del evangelio. Cuando decimos que creemos en el evangelio y que nos movemos en el evangelio, a esto que voy a compartir ahora es a lo que nos referimos. El Evangelio simplemente es la buena noticia de que por pura gracia Dios envió a Jesús a morir en una cruz, en el lugar que a nosotros nos correspondía. Dice que de esta manera somos declarados justos delante de Él. La palabra, utiliza la Biblia unas palabras más técnicas, dice que se nos es imputada la justicia de Dios a nosotros a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido adoptados, dice, en la familia de Dios, en su familia. A lo mejor es una frase muy larga, pero dejadme deciros que cuando el Evangelio llega a nuestra vida, cuando el Evangelio colisiona con nuestro corazón, con el corazón humano, cuando esta buena noticia del Evangelio penetra en lo más profundo de nuestro ser y tú dices, yo lo necesito, creo esto, eso lo cambia absolutamente todo. Cuando las personas creen en este evangelio del que nos habla la Biblia, es que son transferidas, dice la palabra, se nos da una nueva ciudadanía. Nos convertimos en una nueva, ¿qué? Creación, en una nueva creación que pasa a formar parte del reino de Dios. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Jesús es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda la creación. Y no se refiere a primogénito como el primero que fue creado, sino el que preexistía, el que ya estaba antes de todas las cosas. Y un poquito antes en el capítulo 1, versículo 13, dice que Dios, dice, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino del Hijo, al reino de su amado Hijo. Es decir, ahora pertenecemos a un reino completamente diferente, con una ética completamente diferente, con unos valores completamente diferentes. Algo que es totalmente opuesto y lo contrario a este mundo en el cual nosotros vivimos. Y lo vuelvo a decir, cuando este evangelio del reino penetra en nuestros corazones, esto lo cambia completamente todo. Este es el pilar o el eje central sobre el cual va a descansar esta serie que estamos empezando y que hemos preparado y empezamos en el día de hoy. Así que durante las próximas 5 semanas vamos a estar viendo qué es el evangelio y qué es lo que hace en nosotros. Como iglesia, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Qué desearíamos ver realmente? ¿Cómo el Evangelio nos moldea a nosotros como personas? Lo que vamos a ver en Mateo capítulo 13 en el día de hoy es precisamente eso. Jesús está diciendo qué es lo que deberíamos esperar. Si el reino de Dios ha llegado a tu corazón,
si el reino de Dios ha llegado a mi corazón, si creemos en este evangelio, ¿cuál debería ser entonces nuestra expectativa? ¿Qué es lo que debemos esperar? Y nos da una serie de parábolas, algunas relacionadas con la agricultura, otras con la comida, otras con la cocina, y nos dice qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando la masa crece, qué es lo que pasa cuando algunas semillas son plantadas. Y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Nos dice qué es lo que va a pasar cuando la semilla del reino, cuando la levadura del reino es implantada. Dice que va a crecer. No que puede ser que crezca. Dice que lo va a hacer. Simplemente esa semilla va a crecer. Y en cierto modo no podemos detener eso. Es algo que no se puede parar. Y la manera en la que nosotros podemos saber de una manera personal y como comunidad también que el evangelio ha sido plantado en nosotros es porque la validación de la semilla, de la raíz del evangelio, es el fruto del evangelio. La manera en la que podemos saber si esa semilla ha sido plantada es viendo el fruto del evangelio. Si no veo fruto, si nosotros como iglesia no vemos el fruto de eso a lo que nosotros llamamos evangelio, entonces tenemos que hacernos varias preguntas. Preguntarnos si realmente hemos creído, porque eso es lo que Jesús está haciendo. Él solo quiere que veamos realmente qué es lo que va a suceder cuando el evangelio llega a nuestras vidas. Así que vamos a caminar juntos a través de una serie de parábolas. Y ya sé que hicimos una serie de parábolas el año pasado, pero vamos a ver un aspecto diferente de estas parábolas. Y podríamos hacer una predicación de cada una de ellas, ¿verdad? Pero quiero coger cada parábola aquí y ver qué es lo que está diciendo Jesús aquí. O sea, ¿cuál es la expectativa del reino? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús que pasa cuando llega el evangelio a nuestras vidas? Y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones, algunas lecciones que creo que nos van a hacer mucho bien en el día de hoy. Así que si me queréis acompañar, estamos en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 33, aunque no voy a leerlos todos, voy a ir saltándome algunos que después vamos a ver. Lo tenéis ahí en la pantalla también. Dice, ese mismo día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es del 1 al 9. Vamos al 18 ahora. Escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Esta sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. La primera de las parábolas es la parábola conocida como la parábola del sembrador, aunque a lo mejor podríamos cambiarle el título y podríamos llamarle la parábola de los terrenos, la parábola de los diferentes terrenos. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús simplemente está diciendo esto, que el fruto del reino
valida la semilla del Evangelio. Así tal cual. Jesús es lo que está diciendo. Así es como puedes saber lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Que la semilla es recibida, la que cayó en buen terreno, la que se enseña también correctamente cuando el Evangelio es predicado. Nos dice que algo poderoso sucede. Y esto produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice también que el Evangelio es poder. Dice que es poder de salvación para todo el que cree. También dice que para algunos es locura y para otros debilidad, pero para otros es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es lo que le dice, por ejemplo, a la iglesia que está en Corinto. Pero quiero que nos fijemos en algo. El poder de esta semilla no está en el sembrador. El poder de la semilla no está en el que va por ahí sembrando. El poder no está en mi habilidad y en si soy un gran comunicador o predicador o evangelista. No reside ahí. El poder está en la semilla. Yo no tengo ningún poder. Tú no tienes ningún poder tampoco para dar vida a nadie. El poder está en la semilla. ¿Está claro eso, no? Ahí es donde reside el poder. Y el objetivo es que esa semilla caiga en una buena tierra. Y eso es lo que creo que Jesús está haciendo. Nos está provocando a un autoexamen. Nos está provocando a una reflexión interna. Aquí le está hablando a la gente, ¿no? Y creo que les está haciendo preguntarse, ¿cómo he recibido yo esa semilla del Evangelio? ¿Cómo he recibido yo el mensaje, la palabra de Dios? ¿Cuál de los terrenos soy yo? No sé si te ha pasado eso, pero yo viendo el texto me pregunto eso. ¿Cuál de los terrenos soy yo? ¿Soy el camino? ¿Soy el terreno pedregoso? ¿Soy los espinos? ¿O soy el buen terreno que da fruto? ¿Cómo he respondido al Evangelio? Y eso es lo que nos dice. Así es como la gente responde al Evangelio. Acompañando el versículo 19, por favor, seguimos en Mateo 13. Aquí es donde Jesús empieza a hablar después de la parábola que les ha contado en los versículos del 1 al 9 y después de una pequeña excursión que hacen por ahí al lado del camino, los discípulos discuten con él y le preguntan, ¿cómo es que nos hablas en parábolas o le hablas en parábolas a la gente? Mucha gente no está enterando de nada de lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces Jesús le dice, bueno, dejadme que os explique a vosotros la parábola. Esto es lo que he querido decir cuando os he contado la parábola que os he dado. Versículo 19, escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Y dice, esta es la semilla sembrada junto al camino. Puede ser que vosotros, que algunos de los que estáis aquí en esta mañana, estéis igual que este camino que se nos presenta aquí. Puede ser que algunos estéis apáticos en cuanto al Evangelio, hay apatía, hay falta de comprensión. Tal vez otros estáis pensando, es que ni siquiera sé si quiero realmente entender esto de lo que se está hablando o no. Y lo que Jesús dice principalmente es esto. Hay algo que está pasando que tú realmente no puedes ver y hay un enemigo de tu alma que viene y que está arrebatando esas cosas para que tú no puedas escucharlas, para que tú no puedas entenderlas. Es como si pudieras estar aquí, escuchar el Evangelio y irte para tu casa y como si no hubieras escuchado nada. Que te entra por un lado y te sale simplemente por el otro. Te vas a comer dentro de un rato y olvidas completamente cualquier cosa que se ha hablado aquí en el día de hoy, ¿cierto? Ahora, ¿por qué pensáis que pasa esto? ¿Por qué pensáis que puede pasar esto? ¿Por qué pasa esto que es como si nunca hubieras escuchado? No sé si te lo has preguntado alguna vez. Bueno, algunos de vosotros sois creyentes y creyentes fructíferos, ¿no? Y tenemos este interrogante. En ocasiones observamos esto y decimos, ¿por qué será, no? ¿Por qué es que algunas personas han llegado a la fe y otras no? Y la tentación es pensar, bueno, porque nosotros somos más listos, ¿no? Y lo hemos captado antes y sabemos perfectamente de qué va eso del Evangelio y ya lo tenemos, ya no lo hemos apropiado. Pero, ¿sabes? En la Biblia nunca vas a encontrar nada parecido a esto. Pablo dice que el Dios de este mundo ha cegado los corazones de los incrédulos para impedirles ver la gloria de Cristo. ¿Por qué está ciego tu vecino? ¿Por qué está ciego tu familiar? ¿Por qué están ciegos tus padres? ¿Por qué no creen? Y la respuesta nos la acaba de decir, porque están cegados por el Dios de este mundo que les impide ver la luz del Evangelio glorioso de Jesucristo.
Por cierto, que creo que por eso es que encontramos tantos milagros en las Escrituras, en los Evangelios, en el caminar de Jesús, en el que Él le da la vista a los ciegos. Creo y estoy convencido que es por esto, ¿no? Porque el único remedio para la ceguera es la sanidad. Y a menos que alguien haga ese milagro de quitar la ceguera de los ojos, tú realmente no puedes ver. Así como algunas personas, es como responden al Evangelio, pues porque están cegados, ¿no? Pero el segundo grupo, nos hablan los versículos del 20 al 21, versículo 20, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente dice, ¿la recibe qué? Con alegría, la recibe con alegría. Van a la iglesia y piensan, está bien, esto me encanta, es lo que necesito para ser completo, estoy convencido de esto, esto es lo que he estado esperando, necesito convertirme en una mejor versión de mí mismo, en el mejor yo. Y para ellos el Evangelio es algo muy, muy pragmático. Me gusta lo que veo en los cristianos, estas predicaciones me ayudan, me motivan, me encantan, pero mira lo que dice el versículo 21, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Hace ya unos cuantos años escuché a un evangelista que se puso delante de toda la congregación y había muchísimas personas y no sé si sabéis, los evangelistas normalmente suelen señalar a la gente, ¿no? Y se puso ahí delante y dijo, ¿sabéis por qué creo en el evangelio? Porque gritan así los evangelistas, ¿va? ¿Sí o no? Pues señalaron, ¿por qué creo en el evangelio? Y la gente, ¿por qué? ¿Por qué? Dínoslo. Y el evangelista, ¡porque funciona! ¡El evangelio funciona! Estaba gritando así de esa manera. Y yo en ese momento me lo quedé escuchando. Y ¿sabes? Era una época en la que yo estaba pasando una terrible crisis espiritual. Y cuando yo escuché decir, el evangelio funciona, automáticamente yo pensé, el evangelio no funciona. A mí no me funciona, por lo menos no me funciona de esa manera que tú estás diciendo. Cualquier cristiano aquí, entre nosotros, el que nos esté viendo a través de las redes sociales, estará de acuerdo conmigo en que el evangelio te arruina bastante la vida. Me voy a explicar. Quiero decir, de repente uno está dividido, ¿no es cierto? De repente tienes dos naturalezas dentro de ti. La vieja naturaleza y la naturaleza de Cristo, que no son compatibles. Y tu lucha es, ¿cuál de las dos alimento más? ¿Cuál es la que va a ganar? ¿La carne o va a ganar el espíritu? Y tenemos esa lucha dentro nuestro. No sé si me hago entender. Esa es la guerra que sentimos todo el tiempo. Si pensamos que el evangelio funciona y que nos va a librar de todos nuestros problemas, eso no es el evangelio. Eso es prosperidad, o creer en la prosperidad. Ese soy yo creyendo que si creo en Jesús, Él me va a librar de todas estas cosas, o me va a dar todo lo que quiero. Así que mi expectativa está ahí, pero cuando el castillo de naipes, alguien le da un toquecito y se nos cae por completo, entonces estamos perdidos. Un cáncer, un diagnóstico que tal vez no esperamos, una pérdida de trabajo, unos problemas en las relaciones, un divorcio. Paso de esto del cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque no funciona. A mí no me funciona. No funciona. Y algunos de vosotros responderéis así al evangelio. Para algunos de vosotros este es el nivel básico de entendimiento. Vengo a la iglesia, hago esto, voy al estudio bíblico, obedezco, me bautizo, presentan a mis hijos, lo que sea. Voy a través de todas estas cosas y movimientos porque estoy viendo que me están funcionando. Y como me funcionan, pues sigo ahí a través de la marcha. Pero deja que venga una pequeña prueba. Deja que venga un diagnóstico, un hijo enfermo, yo que sé, cualquier cosa, que algo salga mal en tu vida, que ponga tu mundo del revés. Y entonces pienses, no, yo paso, porque esto no funciona. Jesús dice que así es como mucha gente va a responder al evangelio. Pero mira la tercera cosa, no se trata de gente pragmática, los terceros, ni tampoco de gente que está distraída. Mirad, dice Jesús, lo que pasa cuando la semilla es sembrada entre los espinos. Versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra de Dios. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Si lo que alejó a Cristo, lo que alejó de Cristo a la segunda semilla, la que cayó entre pedregales, fueron las tribulaciones o las pruebas, si eso es lo que los alejó de creer verdaderamente la palabra,
Lo que mantiene a las personas alejadas ahora, en este momento, y lo que nos puede pasar también a muchos de nosotros aquí, es el éxito, las riquezas, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas. Eso se me hace muy, muy interesante porque ¿qué es lo que causa la riqueza? Es decir, Jesús está hablando muchísimo de esto en los evangelios, habla muchísimo del dinero y Él sabe más que nadie y de primera mano que el dinero es una de las cosas que el enemigo utiliza para secuestrar nuestros corazones. ¿Os acordáis que Judas vendió a Jesús, no? ¿Cuál era todo el afán de Judas? Tener unas monedas de plata en el bolsillo. Así que cuando Jesús está hablando de esto, y todavía lo de Judas no ha sucedido, Él sabe perfectamente cómo son los corazones, que como digo, son secuestrados por esta causa. El dinero es como un sedante, ¿no? El dinero nos puede calmar, calmar para que no tengamos sentimientos o comprensión. Necesito desesperadamente el poder y la gracia de Dios en mi vida y el Evangelio en este mensaje, ¿verdad? Pero no. ¿Qué necesito? Pues por lo que sé no necesito nada, porque lo tengo todo. Por eso Jesús dice que es tan difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. Y Jesús no está en contra de la riqueza, ¿eh? Jesús está en contra del dinero cuando el dinero se convierte en tu Dios. Cuando el dinero secuestra tu corazón para que no tengas necesidad del Evangelio. Ese es uno de los terrenos. Y nos dice que las riquezas y el éxito a menudo alejan más a las personas de Dios que la pobreza. A lo mejor esto es sorprendente para los cristianos de clase media, que creo que somos los que estamos aquí, pero es la verdad, y ya he dicho esto en otras ocasiones, pero cada vez que somos confrontados con la palabra de Dios como iglesia, debemos decir si realmente creemos en esto o no lo creemos. Si realmente creemos las palabras que Jesús está diciendo o no las creemos. Si Jesús me está diciendo la verdad o no. Pero eso es lo que te hace la riqueza te ahoga. Ahí es donde nos seda, ¿no? Y nos impide ser quienes Dios nos ha llamado a ser. Nos impide sentir lo que deberíamos sentir. Entonces, lo que se nos dice en las Escrituras es: ordena a los ricos que anden cuidadosamente, que miren bien cómo caminan, que tengan cuidado. Me contaba mi suegro que estaba en un funeral de una persona que había tenido muchísimo dinero y este no era ni siquiera creyente, pero en Guatemala pues hay mucha costumbre de que, igual que aquí pasa en España, en otros ámbitos, en los que si la persona que ha fallecido nunca se inclinó por ningún tipo de creencia o religión, pues ¿dónde lo entierran? En la iglesia católica. Pues en Guatemala, como hay tantas iglesias evangélicas, pues le dijeron al pastor en aquel momento si podía oficiar un servicio de funeral o de despedida. Y era una persona muy influyente en Guatemala y una persona muy rica. Y estaban allí e invitaron a mi suegro, pero no lo invitaron a predicar, solamente a que estuviera en el servicio. Y él estaba por allí y estaba observando, y el pastor estaba hablando de la cantidad de cosas que había logrado ese hombre con todo el dinero que había recibido, con todas las empresas, con todo lo que tenía. Y dice mi suegro que él conocía a uno de los amigos del que había fallecido y en un momento se acercó a él en el funeral y le puso su mano en el hombro y le dijo: todo eso que está diciendo ese pastor, ¿dónde está ahora?, le dijo a este amigo de él que no era creyente tampoco. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo su dinero? Ya no hay nada, le dijo. Ya todo se ha terminado, se acabó. Por eso es que Jesús nos dice que tengamos cuidado. Estamos hablando de la semilla que cayó entre espinos, de cómo manejar el dinero sin quedarnos estancados. Tengamos cuidado. Dios no está diciendo de nuevo que no puedas tener dinero. Jesús no está en contra de la riqueza. Jesús está en contra de que el dinero se convierta en tu Dios y que permitas que se apodere de tu corazón. Pero vamos a ver ahora el último. Aquí es donde nos está llevando Jesús. Versículo 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Bueno, creo que todo esto nos está llevando al mismo sitio. Y podemos analizarlo desde de dos lados o dos maneras diferentes, ¿no? Podemos hablar de aquel que escucha, pues bueno, pues esto es lo que sucede, etcétera. Pero también podemos observar, como decía antes, nuestra propia vida y decir: ¿cómo he oído yo el Evangelio? ¿Cómo he oído yo el Evangelio? Es decir, ¿qué fruto ha producido en mí
el Evangelio. Y escucha bien esto, no está describiendo en esta parábola de los 4 terrenos 4 diferentes tipos de cristianos. No está definiendo 4 diferentes tipos de cristianos. En este grupo del que hemos hablado solamente hay un cristiano y es el que cayó en buena tierra. Y la manera en la que sabes que el Evangelio se encuentra en buena tierra no es porque crees que es así, sino porque ves tu vida y dices, mi vida es fructífera. ¿Por qué? Porque la semilla del Evangelio, ha dicho Jesús, va a dar fruto. La semilla es fructífera. No sé si me hago entender. Iglesia, la semilla dará fruto. Podríamos decir que habrá crecimiento. Cuando profundicemos en el Evangelio, cuanto más profundicemos en el Evangelio, más amplio será nuestro alcance para el reino. Cuanto más profundas sean las raíces del Evangelio en tu vida, más reproductivo espiritualmente hablando te convertirás. Así que si no puedes ver el fruto, si no puedes ver reproducción espiritual, creo que te tienes que preguntar, ¿cuál de los terrenos soy yo? Porque está claro que este último no tengo, tengo que ser otro completamente diferente, ¿no? Ahora, me encanta lo que nos dice Jesús. La manera en la que Él se expresa, dice al 30, al 60 y hasta al 100 por 1. ¿Por qué dice esto? Que producirá el 30, otro 60 y otro 100 por 1. Porque todos somos diferentes. Cada uno somos diferentes. Hay diferentes tipos de fructificación. No sé, yo pienso en personas que para mí son un referente y que las he seguido desde hace muchos años. Ahora ya están con el Señor, pero por ejemplo, el ministerio de Charles Stanley, no sé cuánto lo conocéis, de la primera iglesia bautista de Atlanta, o el ministerio de Billy Graham, por ejemplo. Ves sus vidas y piensas, ¡buah, esta gente son el 100 por 1, ¿no? Y veo yo mi vida y pienso, ¿yo qué soy? Un 5, no sé. No sé si llego al 5, no sé vosotros qué pensáis, no sé cuál sois vosotros. Pero Jesús no está ahí en plan diciendo, bueno, a ver, los del 30%, ¿quiénes sois? Bueno, más o menos. Los del 60%, un poquito mejor. Ahora, los del 100% sí sois unos cracks, ¿eh? Vosotros sí, todo bien, todo perfecto, lo habéis conseguido. No es así. Eso es lo que sucede, pero ese es el punto, que tienes que ver algún fruto. Tenemos que ver algún fruto. Debería haber fruto en tu vida. O dicho de otra manera, habrá fruto en tu vida. Habrá fruto en tu vida. No puedes evitar que haya fruto en tu vida si tú has creído y has recibido el Evangelio de Cristo. ¿Se ha entendido? No puedes evitar que haya fruto en tu vida si tú has recibido y has creído el Evangelio de Cristo, si realmente lo has creído y lo has aceptado. Habrá fruto en la iglesia Betel. Habrá fruto en la iglesia Betel. Habrá crecimiento en la iglesia Betel, numérico y de otro tipo, si realmente creemos en este Evangelio. Si realmente creemos en este Evangelio. Esa es la idea de la parábola de los terrenos. El fruto del reino valida la semilla del Evangelio. El fruto del reino valida la semilla del Evangelio. La segunda cosa, y no lo he leído antes, si vamos hasta el versículo 24, nos encontramos otra parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Jesús ha descrito los terrenos diferentes, y entonces lo que vemos al final es que la semilla que cae en buena tierra produce al 30, al 60 y al 100 por 1, ¿no? Ahora, si Jesús está hablando de una forma literal aquí, y lo que nos dice que cuando el Evangelio llega al corazón humano y se convierte en una persona reproductiva en términos de salvación, si podemos decir que eso resulta en que si uno se convierte, luego se convierte en 30 y en otros 60 y en otros al 100 por 1, si eso realmente sucede así, ¿cómo es que los cristianos no han superado ya a la población mundial? Porque es una cuestión de matemáticas. Pero lo más preocupante, y creo que es con lo que la mayoría de nosotros luchamos, y es que si eso es cierto, si Jesús es Rey y Salvador, si el Evangelio avanza y todas estas cosas son ciertas, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y creo que Jesús está dando forma a estas expectativas que a veces tenemos. Creo que lo que está diciendo es que el reino ha llegado, pero el mal sigue ahí. El mal permanece. Así que mira lo que hace. Vamos a leerlo juntos. Versículo 24 en adelante. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor,
¿No sembraste semilla buena en tu campo? Así pues, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra del enemigo, le respondió. Y le preguntaron los siervos, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquéis con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores, recoged primero la mala hierba y atadla en manojos para quemarla. Después recoged el trigo y guardadlo en mi granero. Y entonces si vamos un poco más adelante, versículo 36, Jesús va a explicar lo que significa esta parábola, las diferentes metáforas, ¿no? Cristo es el sembrador, vuelve a aparecer ahí el sembrador, y está sembrando la palabra de Dios, ¿cierto? El campo es el mundo en el que vivimos, y a medida que la semilla del reino crezca, Él está diciendo que el mal también va a crecer ahí a tu lado, en la iglesia. Ahora es cuando dirían aquellos, dile al que tienes al lado, eres cizaña o eres trigo. Van a pasar cosas, ¿verdad? Van a pasar cosas. Mientras Cristo está sembrando la palabra, el enemigo está sembrando la cizaña, justo al lado. Así que el mal va a continuar. Y él dice, mira, se acerca una cosecha. Si vas, como digo, al versículo 36 en adelante, pues él está diciendo esto, ¿no? Que hay una cosecha que se acerca y hemos leído que la cizaña será recogida, será atada. Y luego, ¿qué va a pasar? Dice el versículo 42 en la explicación, nos dice que los ángeles son los segadores que van a venir y van a tomar esa cizaña y dice que las va a echar en el horno de fuego, dice, y en aquel lugar será el llanto y el crujir de dientes. Hay un infierno que es real, que es muy real. Y si tú no eres trigo, ya no es de broma, si tú no eres trigo, entonces eres cizaña. Si no eres oveja, eres cabra. Si no eres un seguidor de Cristo, si no eres un discípulo, estás fuera de esto. Si no has puesto tu fe en Jesús, si la semilla del Evangelio no ha sido plantada en ti, eso es lo que está diciendo, entonces llegará ese día de la cosecha, de la siega, en la que va a haber una gran separación. Pero también dice esto, sé paciente, porque ese día todavía no ha llegado. No te conviertas en un superceloso de la pureza de la iglesia, porque habrá engañadores, habrá hipócritas, habrá, etcétera, todo lo que dice ahí. Ahora, ¿deberíamos buscar que nuestra iglesia fuera pura? ¿Qué pensáis? Claro que sí, por supuesto, pero ¿deberíamos empezar a arrancar indiscriminadamente a todos aquellos que nos parezca que no son ovejas o que no son trigo? Claro que no. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque los que hoy son cizaña, mañana pueden ser trigo. Los que hoy son cabras, mañana pueden ser ovejas. Y me encanta porque Dios no está salvando cizaña, ni está salvando cabras, sino que está transformándolos. Está cambiando su ADN completamente. Por eso es que dice el apóstol Pablo de nuevo, si alguno está en Cristo, es una ¿qué? Nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, todo es hecho nuevo. Él transforma por completo quienes somos. No solamente nos convertimos en una mejor versión de nuestro antiguo yo, sino que nos convertimos, dice la palabra de Dios, en una nueva persona. De eso estoy hablando, por eso esto es tan transformador. Y aquí está, o así es como va a pasar, ¿no? Va a haber maldad en cualquier lugar donde avance la obra de Dios. Va a haber maldad. Y escuchad esto, tenemos que reconocer que como iglesia el mal nos persigue y nos está pisando los talones. Ahora pensemos en todas las cosas que Dios ordena y que el enemigo corrompe. Dios ordena que haya un gobierno, así dice en su palabra, que haya gobernantes y que honremos a esos gobernantes y oremos por ellos, ¿no? Pero ¿qué hace el gobierno? El gobierno es corrompido por tiranos y por individuos hambrientos de poder que todo lo que quieren es eso, ejercer poder sobre las demás personas. Dios diseñó la intimidad sexual y la intimidad sexual está corrompida por la lujuria, por la pornografía, por tantas cosas. Dios diseñó la riqueza, pero la riqueza está corrompida por la codicia. La codicia no es quiero solamente tener más. La codicia es yo quiero para que tú no tengas. Y lo quiero todo para mí. Dios diseñó el matrimonio, la unidad. Y llega la división, y llega el divorcio. Dios quiere amigos. Y nosotros tenemos amigos que nos dan
como dice Auronplay, un like a nuestras publicaciones. Un like, es lo que queremos y lo que estamos buscando muchas veces. Subo la foto, a ver cuántos likes tengo, cuántos corazones me han puesto, ¿hay algún comentario? Solo mirad a nuestro alrededor, en cualquier lugar donde veáis aparecer el trigo de Dios, os prometo que allí mismo, en ese mismo lugar, habrá la cizaña del enemigo. Vamos a plantar una iglesia nueva, vais a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué no funciona siempre? ¿Por qué si Dios ha dicho que nos multipliquemos, que vayamos, que hagamos discípulos? ¿Por qué si decimos vamos a plantar una iglesia en este lugar donde no hay obra? ¿Por qué no funciona eso siempre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando plantamos iglesias o la gente sale a hacer la obra del reino, luego algo aparece y quedan ahogados? Acabo de hablar con un pastor amigo mío en esta mañana que está trabajando en el norte de España, en el País Vasco, y después de 8 años, escúchame bien, 8 años trabajando. Cuando digo trabajando es trabajando por el reino. Me estaba diciendo esta semana que la iglesia va a cerrar. Se terminó, ya no hay más obra en ese lugar. No sé si ves lo que Jesús está haciendo. En este mundo tendrás problemas, pero que no te engañen. Ten buen ánimo. En medio de todo esto, el evangelio avanza, pero en nuestro celo por purificar la iglesia debemos de tener cuidado también. Ahora, podríamos hablar de disciplina en la iglesia, pero no creo que sea esto de lo que está hablando aquí, ¿no? Creo que está diciendo, tened cuidado también, ¿no? Debemos tener cuidado de no juzgar y pensar, ese es cizaña. Mejor vamos a coger y lo vamos a arrancar. Cuando Dios dice que Él podría coger esa cizaña y podría convertirla en trigo, podría coger esa cabra y convertirla en ovejas. Es cierto que hay ovejas que no tienen muy clara su identidad y a veces se comportan como cabras. Os lo digo también porque después de unos años pastoreando la iglesia, pues uno se da cuenta de esas cosas también, ¿no? Que a veces las ovejas se piensan que son cabras y vuelven a actuar como cabras, pero hay que decirles, acuérdate que eres una oveja, vuelve a lo tuyo, ¿no? Ahora, no podemos saber cuándo Dios va a hacer eso. No podemos saber cuándo Él va a tomar una cizaña y convertirla en trigo, cuándo va a coger una cabra y convertirla en oveja. Por eso es que simplemente tenemos que orar. Iglesia, tenemos que orar. El martes estábamos orando por las personas que están alejadas de Dios, por los esposos que están alejados, por las esposas que están alejadas de Dios, por los hijos que en algún momento han manifestado creer en el Evangelio y se han apartado del Evangelio y ya no están en la iglesia, ya no tienen comunión con el Señor. Y estamos orando y le pedíamos al Señor, Señor, ¿podrías abrirles los ojos porque están cegados? ¿Podrías darle luz? ¿Podrías dar entendimiento? Puedes convertirlos de cabras a ovejas, puedes rehacer, por favor, sus corazones. Volve, la parábola del grano de mostaza. ¿Qué es lo que nos dice? Otra vez, una semilla, pero mira en qué se convierte esta semilla. Parece algo insignificante ahora mismo, pero no te decepciones, es el mensaje, porque esa semilla va a crecer. ¿Y qué palabras nos da Jesús? Porque con solamente unas pocas palabras nos da mucho ánimo. Eso es lo que Él dice. Dice, el reino de los cielos, Mateo 13, 31 al 32. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Y dice, aunque es la más pequeña de todas las semillas, y a ver, no nos pongamos en modo científico aquí, ¿vale? Porque no es que Jesús no supiera que hay semillas más pequeñas. No está diciendo que en modo diccionario o Wikipedia voy a abrir aquí y la semilla de mostaza es el grano más pequeño de todos. No, está diciendo que entre esa gente a la que le estaba hablando, que la mayoría eran agricultores, ¿cierto? El grano más pequeño de los que ellos plantaban era la mostaza, porque el de trigo y otros son mucho más grandes. Pero les dice, el grano de mostaza es el más pequeño, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Les dice, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Habéis visto alguna vez un árbol de mostaza? Pues ahí va la foto. Entonces Jesús dice, no os dejéis engañar por las apariencias. No te imaginas lo que puede surgir de esa semilla y de ese grano tan pequeño. Ahí lo tenemos. Hace 3 años la Direcció General d'Afers Religiosos, Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat, publicaba su tercer barómetro sobre religiosidad y sobre la diversidad, la gestión de la diversidad. Y el informe, entre otras cosas, revela que hay un 7%, es decir, 7 de cada 100, un 7% de la población de Cataluña que se identifica con el protestantismo. O sea que de 100.000 personas, de 100.000, solamente 700 serían evangélicas.
Qué pocos, ¿no? Qué poquitos. A mí me da tristeza esos números, me dan penita, me sobrecoge también. Pero Jesús está diciendo, vas a flipar cuando veas el árbol. Bueno, flipar no dijo, pero es para que me entendáis, ¿va? O sea, ¿no? que luego me dicen cosas por ahí. Que- ¿Creéis lo que dice Jesús o no? ¿Creéis que Jesús está diciendo la verdad? Que cuando se planta la palabra de Dios, esa semilla, la semilla de Dios crece y se convierte en esa clase de cosas. Creo que Jesús nos está animando, nos está diciendo, yo sé que parece algo pequeño, yo sé que parece insignificante, pero os quedaréis asombrados cuando finalmente veáis lo que sucede. Y la iglesia va a ser uno de esos lugares que comienza a crecer y florecer. Y las aves del cielo, creo que está hablando ahí de las demás naciones, ¿no? De los gentiles, de las naciones, los que están fuera de Cristo, vendrán y encontrarán en ti refugio, en esas ramas, ¿no? Vendrán y encontrarán en ti provisión. Eso es lo que va a suceder, eso es lo que hace un pájaro cuando construye su nido en esas ramas. ¿Por qué? Porque se siente seguro en ese lugar y ha encontrado su refugio. Y anhelamos ese día del que nos habla Apocalipsis capítulo 11, cuando ese gran coro y multitud, y cuando los reinos de este mundo, y creo que parecemos tan pequeños, ¿no?, ante esos reinos de este mundo del que nos habla ahí en Apocalipsis 11, pero nos recuerda que ese gran coro estará cantando aleluya, cuando los reinos de este mundo lleguen a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la semilla que se ha plantado. Y por último, tenemos la parábola del reino de los cielos. Versículo 33. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. ¿A cuántos de vosotros os dio por hacer pan en las primeras semanas del COVID? Muchos, ¿no? Hicimos pan, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con la harina del supermercado? Que llegabas y estaba vacío el palet, ¿no? Y cuando pusieron harina, entonces no había levadura. Y pues la compramos por internet, pues que nos llegue por internet, ¿no? Y empezamos, ¿hicisteis pan o no hicisteis pan? ¿Sí? ¿Y os pasó como a mí? ¿Que os pasasteis de levadura o no? ¿No os pasó eso en ningún momento? Yo dejé eso ahora no está Dulce aquí de testigo, pero lo digo porque ella fue la que limpió el horno, pobre. Pero puse un molde y cuando me di cuenta había crecido todo y se había caído por los lados. Y empezamos a oler a quemado y es que la masa había caído en la base del horno y estaba quemando todo, ¿no? Y estaba todo negro abajo. Lo de arriba más o menos se podía comer, pero se desbordó completamente. O no sé si os ha pasado alguna vez que habéis hecho alguna pizza. ¿Hacéis pizza? ¿Quién hace pizza aquí? A ver, ¿cuándo me vais a invitar? He cogido 2 manos por ahí. Bueno, si haces pizza... Ah, tú haces pizza, pero tú ya me has invitado. Tiene que estar alguien que no. Cuando haces una pizza, no sé si os ha pasado eso también, pero si la haces bien, si no me equivoco, Carlos es panadero. Entonces tú me corriges, ¿vale? Si tú la haces bien, es una bola chiquita, ¿vale? Tú la pones en un bol y a lo mejor la tapas con un trapo, una manta, lo que sea, y cuando llegas, se ha triplicado o cuatruplicado, ¿verdad? El volumen es una bola enorme. Es increíble lo que ha pasado con esa masa. Se ha inflado completamente. Y creo que Jesús está diciendo que eso que es algo que parece que está ahí escondido, algo débil, pero es algo que está presente y es algo que es imparable. No se puede detener. Ese es el reino del que somos parte. Ese es el reino del que formamos parte. Una pequeña porción de levadura transformará y cambiará por completo toda esa cantidad de masa. Por cierto, que aquí dice 3 medidas de harina, no significa mucho para nosotros, ¿no? No sé cuánto echabais cuando hacíais el pan, a lo mejor habéis pensado en 3 tazas o algo así, pero probablemente en vuestras páginas de la Biblia tenéis una nota ahí al pie, en esta parábola donde dice 3 medidas, y vais a encontrar, o si tenéis la Biblia electrónica en el móvil o la tablet, picas encima de la palabra y donde dice 3 medidas te lleva a una cantidad, y dice que eran 22 kilos o 22 litros de levadura. 22 litros. Era una mujer ambiciosa, ¿no? va a hacer un montón de masa con eso, lo que significa que ella no esperaba solamente un poquito, ¿no? Plantando en esta masa, tal vez ella pensaba, voy a alimentar a más de 100 personas, y me encanta eso. Eso significa que ella está mirando y está diciendo, no se trata solamente de mí y de mi familia. No tiene que ver solamente con hombres, ¿no? Quiero el fruto de este reino.
quiero que esto que estamos haciendo aquí pueda alimentar a las masas, que pueda alimentar a todos mis vecinos, que sea una bendición para todos ellos, ¿verdad? Creo que ella está pensando en grande, está pensando en el reino. Si puedo introducir esa cantidad de levadura en la masa, esto va a ser imparable, esto no lo va a detener nadie. Va a comenzar una reacción en cadena que no se puede detener y va a transformar todo lo que toque. ¿Se entiende eso? Eso es lo que Dios está, lo que está diciendo. Cuando llega el Evangelio, cuando el Evangelio es plantado en la educación, cuando es plantado en la medicina, cuando es plantado en el ámbito jurídico, en las iglesias, en las familias, el Evangelio lo cambia absolutamente todo. Por ejemplo, hablando acerca de la lectura y la educación, el objetivo de la alfabetización universal le debe mucho a las Escrituras, a la palabra de Dios. Israel probablemente tenía la tasa de alfabetización más grande de todo el mundo antiguo, y es porque Israel tenía algo que leer. La palabra de Dios. Tenían que leer la palabra de Dios. La Reforma Protestante provocó una segunda ola de alfabetización por la misma razón. Así que de manera similar, Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton, por decir algunas de las universidades en los Estados Unidos, empezaron como seminarios, muchos de ellos empezaron impulsados por pastores evangélicos. Y empezaron de esta manera, y también luego extendieron otro tipo de educación más amplia a otros. Aquí en España tenemos en Bilbao, por ejemplo, la Universidad de Deusto, que empieza también como un seminario y termina ofreciendo otro tipo de información o de educación. Y luego está una que a mí me encanta, me hubiera encantado, bueno, no sé, nacer en el año 1300 y algo, cuando se fundó la Universidad en París de la Sorbona. Porque esa universidad en París empezó ofreciendo solamente 3 tipos de estudios: dialéctica, lógica y teología. Buah, mis 3 favoritas. ¿Tú te imaginas estudiar ahí en la Sorbona, Javi? Hubiera sido guapísimo, ¿eh? Año 1347 creo que se inauguró, si no estoy de acuerdo, si no recuerdo mal. Ahora, el Evangelio es el núcleo de la influencia del reino, pero no hay límite para lo que toca en educación, medicina, derecho, negocios. ¿Cuántos hospitales tienen su origen en el Evangelio? ¿Lo habéis pensado? ¿Cuántas escuelas comenzaron porque las iglesias abrieron sus santuarios como lugares en los cuales se podía ofrecer clases para el pueblo y para los demás? Podríamos poner muchos ejemplos. Lo cierto es que en algún momento el Evangelio lo impregnó y lo tocó absolutamente todo. Y a medida que la semilla del Evangelio se hace más profunda, el alcance del Evangelio se hace aún más amplio. Y no sé cuánta levadura usó esta mujer, porque no lo dice, pero dice que puso un poco de levadura. Pero sabes, eso realmente no importa. Podría haber puesto una pequeña cantidad de levadura en esa enorme bola de masa y luego simplemente decir, espera y vas a ver. No puedo detenerlo, esto va a suceder, lo va a impregnar completamente todo, y creo que esta es la idea. Mira, observa y deja que esto haga su trabajo. Ahora, no creo que Jesús esté fomentando la pasividad, ¿no? Esta mujer dice que la cogió y la metió dentro de la masa, y es lo que nosotros hacemos, ¿no? Llevamos el Evangelio donde quiera que nosotros podamos, ¿verdad? Y luego decimos, es el poder de Dios para salvación de todos los que creen, de todos los que lo entienden, de toda la buena tierra, donde cae en buena tierra. Llega a las empresas, a las naciones, a las familias, ¿verdad? Y lo cambia todo. Ahora, ¿por qué el reino de Dios entonces es tan pequeño, podemos decir? Y Jesús dice esto, confía en mí. ¿Por qué el reino de Dios parece que es invisible? Creedme, donde quiera que se predique el Evangelio, los corazones se están transformando. Jesús dice, espera, y lo vas a ver. Así que, iglesia, escuchad esto. Eso es lo que quiero decir, y creo que debería ser nuestra expectativa. Nuestra expectativa debería ser esta, que a medida que se predica la palabra de Dios, a medida que se escucha la voz de Dios, los corazones creen, son transformados, y debemos empezar a ver el fruto del reino, comenzar a manifestarse en nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudios, en nuestro gobierno, saliendo por todas partes. Esa, dice Jesús, esa es la expectativa. A medida que vamos más a lo profundo, nos expandiremos al 30, al 60, al 100 por 1. Veremos el Evangelio avanzar. Veremos las ramas extendiéndose para bendecir a otras personas. A medida que sea profundo, se hará también más amplio. Y eso debería ser nuestro anhelo, nuestra expectativa, nuestra esperanza también.
Me gustaría orar pidiéndole a Dios en esta mañana que haga de nuestros corazones, que haga de nuestro corazón una buena tierra, del corazón de esta iglesia una buena tierra. Que sea así, que lo haga así, que no hagamos que sea una tierra pedregosa o llena de espinos o el camino. Mi oración para esta iglesia es que sea una iglesia fértil, donde la palabra de Dios cae y produce grandes frutos. Esa es la oración para mi vida, es la oración para la vida de mi familia. Es lo que oro todos los días por mi hija Itana. Yo no sé en qué momento ella tendrá el conocimiento de tomar una decisión y decir, quiero seguir la fe de mis papás, quiero seguir lo que me han enseñado, quiero seguir lo que dice Jesús. O a mí esto no me importa. Por eso oro para que mi hija sea un buen terreno, donde la semilla del Evangelio cae y se hace fértil y se reproduce. Y a medida que plantemos la palabra de Dios, la semilla de Dios crecerá. Iremos más a lo profundo y nos expandiremos también por la gracia de Dios. Me gustaría que pudiéramos ponernos de pie y pudiéramos orar en esta mañana.